Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Dios nos conceda un bonito sábado, hermanos, a los presentes y a todos aquellos que por la gracia de Cristo ahora todavía nos encontramos viviendo. Creo que es motivo de agradecer a Dios juntamente con todas las cosas que nos ha regalado. Oremos a nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, todas las bendiciones que nos concedes. Te rogamos perdón en nuestras faltas y pecados delante de ti, Señor. Y te suplicamos tu bendición para todos aquellos que están viendo este video, que puedan encontrarse contigo, Señor, y recibir el mensaje que deseas darles y darnos a cada uno. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, en esta semana creo que el repaso es corto, así es que bueno, creo que todos lo estudiamos y quiero empezar leyendo un párrafo de Conflicto de los Siglos. Dice de la siguiente manera: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Ahora escuchen, hermanos, lo relacionado con la lección. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. ¿Cómo estudiar profecía? Es algo que estamos aprendiendo en este trimestre, hermanos. La idea es que cuando tú y yo queramos estudiar profecía, pues no dependamos de una persona, sino más bien dependamos del Espíritu Santo y entonces podamos saber qué es el mensaje de profecía o las profecías que Dios quiere enseñarnos. Encontramos en esta semana lo que es el antitipo y el tipo. A veces nos dejamos guiar por la lógica y pensamos así: el antitipo es lo que fue antes. ¿Sí? A veces nos dejamos guiar por la lógica y decimos así: el antitipo fue lo que fue antes. ¿Sí? Pero hermanos, no es así. ¿Sí? El tipo es el símbolo. El antitipo es lo simbolizado. El cumplimiento. Sí, hermanos, sí estamos bien. Hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Por eso es importante contestar la pregunta, bueno, ¿cómo estudiar profecía? En esta semana aprendimos que es a través del tipo y antitipo, de la sombra y la realidad. El tipo es el símbolo, el antitipo es lo simbolizado. Sí lo entendimos en la semana, ¿no, hermanos? Sí. Vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a ver Génesis capítulo 28. Hermanos, no es tan importante estudiar las profecías en este trimestre. Lo importante es que tú y yo aprendamos cómo estudiar profecía. Hay algunos pasajes que se mencionaron en la Escritura, pero el propósito no es explicarlos, no es que tú los entiendas, que yo los entienda, sino el propósito es mostrarnos cómo estudiar profecía a través de este método que es el tipo y el antitipo. Vuelvo a repetir, el tipo es el símbolo, el antitipo es lo simbolizado. Y para esto vamos a mencionar 2 ejemplos. Uno lo encontramos en libro de Génesis, capítulo 28, dice de la siguiente manera. Ubiquemos todos el capítulo y ahorita les doy el texto. Si a alguien se le complicó, hermanos, en la semana
aprender este sistema de tipo y antitipo, nos vamos a ir un poquito despacio ahorita para que todos podamos entender ese método. Vuelvo a decir, el propósito del autor de la lección era que entendiéramos este método de tipo y antitipo en esta semana. Ese es el propósito, ¿sí? Génesis 28, versículo 12, está hablando de Jacob. Y dice así: y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Sí? Allí encontramos algo que le vamos a llamar tipo, un símbolo. Ahora esto, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 51. Alguien que lo tenga, hermanos, que le dé lectura. Juan capítulo 1, versículo 51. ¿Qué cosa dice Cristo ahí? ¿Lo tenemos por ahí? Adelante. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí vemos ahí la relación o no? Sí. ¿Para qué sirve una escalera? Para subir y bajar. Aquí el Señor Jesús, en San Juan 1, versículo 51, dice que Él era, o Él es, la escalera, que la había soñado muchos años antes. ¿Quién? ¿Quién? Jacob. ¿Sí? Un ejemplo más. Números capítulo 21. Hermanos, si en la semana ustedes estudiaron la lección, pues seguramente esto solamente lo estamos recordando, pero si alguien no lo hubiera entendido, pues creo que en esta mañana, con la ayuda de Dios, pues creo que lo vamos a entender. Números capítulo 21. Vamos a leer el tipo. Versículo 9. Y Moisés, todo lo tenemos, ¿verdad? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es el tipo, este es el símbolo. Ahora vamos con el simbolizado. Ahora vamos a ver a qué significa. Juan 3, versículo 14. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el antitipo. Hermano, ¿qué tan difícil está esto? O sea que está fácil. Este es un método para estudiar profecía, hermano. Este es un método que tú y yo debiéramos de conocer para estudiar la profecía. No nos quebremos la cabeza diciendo, a ver, aquí Jacob está hablando de una escalera. ¿Qué significará esa escalera en el Nuevo Testamento? A ver, ¿será esto? ¿Será aquello? No. De hecho, ahorita ya las Biblias que ustedes tienen, que tenemos, bueno, ya les manda del tipo, los manda directamente al antitipo. Ahí está. ¿Sí, hermanos, o no? Sí, ahí está. ¿Sí? Pero solamente que estamos explicando esto para que ustedes vean, bueno, cómo es que se hace esto. Y al mismo tiempo, por si tuviesen una Biblia antigüita que no tenga esta ayuda, pues ustedes puedan encontrarla así. Hay algo en Éxodo capítulo 25, donde Dios manda construir un santuario. Ese santuario es el tipo. El antitipo lo encontramos ¿dónde? En el Nuevo Testamento con el santuario real. Recuerdan que en Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que hagan un santuario de acuerdo al modelo que Dios le está mostrando. Lo que le está mostrando Dios
a Moisés, es el antitipo, es la realidad. Y lo que está pidiendo que haga, bueno, es una representación. ¿Sí, hermanos? Bueno, para que nos demos una idea de este método para estudiar profecía, que es tipo y antitipo. Ahora, en esta semana, de una manera muy especial, se nos pedía que miráramos al Cordero. Si ustedes se dan cuenta, en el santuario, una de las figuras principales es el Cordero. ¿Sí? El Cordero está a la puerta del atrio para entrar al lugar santo. El Cordero lo encontramos, ¿dónde más? En el atrio, ¿sí? Lo encontramos, ¿dónde más? En el altar. Ahora, la sangre de ese Cordero iba a pasar o pasa lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, y luego la sangre pasa a aquel macho cabrío que estaba representando a Azazel. Es el camino del pecado. Es el camino del pecado. ¿Sí recuerdan esto del santuario, hermanos? Sí, bien. Entonces, hay un santuario que Dios manda a construir a Moisés, pero es una representación del verdadero santuario. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9. Ahí lo encontramos esto. Ahí encontramos la realidad de las cosas. Y ahí mismo, en el capítulo 10 de Hebreos, si ustedes se dan cuenta que Pablo usa estas palabras, dice, y esto era sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Esto era sombra. Ahora, ojo con esto, hermanos. Este texto a veces lo han usado para decirnos, bueno, ya los 10 mandamientos, eso era sombra de lo que había de venir, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, los 10 mandamientos jamás fueron sombra de nada. ¿Sí? Es la ley moral, es el carácter de Dios, dado a conocer al hombre. Es el trasfondo del carácter de Dios. Entonces, los 10 mandamientos jamás fueron sombra de lo que había de venir. Esa es una gran diferencia. Entonces, bueno, allí encontramos esto relacionado con el tipo y el antitipo. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Verdad que está bien clarito? Ok. Encontramos la primera mención del Cordero, ¿dónde? En Génesis, ok. Se entiende que aún antes de que aparezca la palabra Cordero, se entiende que ya se había matado por lo menos un cordero y se había hecho pieles cuando Dios se las pone a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan esto? Sí. Días atrás también estuvimos estudiando por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y no el sacrificio de Caín. Porque el sacrificio de Abel tenía que ver con lo que Dios había pedido, un cordero, que este cordero era el tipo, nada más, y el antitipo estaba en el Nuevo Testamento, que lo identificó bien Juan el Bautista cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Tiene algún comentario hasta aquí, hermanos? ¿Dónde aparece el Cordero en Apocalipsis, por ejemplo? Así es, ¿sí? Ahí aparece el Cordero. ¿Cuáles son los acontecimientos un poquito antes del Cordero? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No hay nadie que pueda. Así es. Así es. Y entonces le dicen, mira, no llores, porque hay alguien que sí puede abrir el libro. Y este alguien, ¿cómo era? Digno. ¿Y en sí qué era este alguien? Un cordero. Un cordero. Y como inmolado. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, bueno, ok. Hermanos, encontramos ahí en el libro de Apocalipsis al Cordero como inmolado. Es una escena, hermanos, en el capítulo 4 de Apocalipsis, si ustedes se dan cuenta, capítulo 4, capítulo 5, es una escena de adoración a Dios. Es una escena de adoración a Dios bastante solemne, hermanos. Y bastante solemne que encontramos ahí. Bueno sería que los que anhelamos ir un día al cielo,
vayamos pensando cómo es que es allá la adoración para ir practicando aquí. Hoy en día hay algunos de nuestros hermanos que parece que no han visto esta escena de cómo se debe de adorar a Dios. El Señor Jesús lo menciona así, que al verdadero Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca. En el tiempo de Cristo hubo una persona que identificó a Cristo como el Cordero de Dios, Juan el Bautista, y por lo menos se menciona 2 veces esto. A ver, hermanos, alguien que me platique por qué en la parte del domingo se habla de los sacrificios inútiles. ¿Por qué los sacrificios inútiles? Adelante, Marco. Porque se había perdido de vista lo que realmente simbolizaba el sacrificio. No era nada más matar por matar, sino que realmente prefiguraba el arrepentimiento tanto de la persona que iba a hacer el sacrificio, pero ellos ya habían perdido de vista, solamente lo hacían como, pues como algo sin tener conciencia de que un día iba a venir el verdadero Cordero. A ver, hermano, lo voy a mencionar así para que podamos no salirnos de lo que ya platicamos hace un momento y que quede claro en nuestra mente. Esa es la razón. ¿Habían perdido el antitipo o el tipo? El antitipo, ¿sí? El símbolo lo tenían, el tipo lo tenían, pero lo que habían perdido era el antitipo. En este contexto y en este ejemplo, ¿qué era lo más importante? ¿El tipo o el antitipo? El antitipo. Antitipo. El antitipo. Sí, sí, Marco, sí. Sí. Era más importante lo simbolizado que el símbolo. Habían convertido estas personas, habían convertido los medios en fines. Habían convertido los medios en fines. Se habían quedado ahí y ya su mente ya no los llevaba a la realidad de las cosas. Este es un peligro, hermanos, que tenemos hoy en día, que ya pasó no una vez, sino varias veces en la historia. Quedarnos con los medios. ¿Sí? Quedarnos con los medios. Y saben que esto es triste, hermanos, porque más de una vez nos quedamos adorando la criatura cuando solamente era el medio para adorar al Creador. La lección se llama entendiendo el sacrificio. Tú y yo tenemos que entender lo que se hace aquí. Tú y yo tenemos que entender lo que dice Dios en su palabra. No vaya siendo que hemos tomado los medios como fines, hermanos, y ahí vamos a estar en problemas. ¿Cómo lo estuvieron estas personas? Solamente para que se aclare esto, hermanos, si es que alguien no lo ha entendido, lo que dice Dios, que lo tiene harto, no fue lo mismo que él había puesto. No era lo mismo que él había pedido que se hiciera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios expresa así? Sí, Dios mismo había mandado que Sí. se hicieran los sacrificios y todos estos rituales simbólicos. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, eran los motivos con lo que ellos hacían. El pueblo lo hacía ya no con los motivos con los que Dios, los motivos verdaderos con los que Dios mandó que hiciera esto era para que vieran por medio de la fe al verdadero Cordero que iba a venir, ¿verdad? Su Hijo Jesucristo. Pero cuando Dios dice en ese texto, de hecho famoso por algunos evangélicos cristianos, dice Dios más o menos así: me tienen hartos sus sacrificios, lunas nuevas y sábados. Ya no los soporto.
¿sí? Entonces dice, no, mira, los adventistas, no han visto este texto, porque Dios dice que ya el sábado ya, ¿me doy a entender? Pero Dios no está hablando de un sábado semanal. Dios está hablando de los sábados ceremoniales. Si nos ponemos a leer las ceremonias de Levítico y de algunos libros del Antiguo Testamento, vamos a ver que los sábados eran ceremoniales, no estaba hablando del semanal. Y con respecto a la pregunta, nuevamente, bueno, respondo, los motivos, ¿verdad? La lección nos dice que tristemente ya la gente o el pueblo de Dios ya nada más sacrificaba, no por fe en aquel cordero que había de venir a quitar el pecado, sino nada más por miedo a Dios. Querían seguir sus propios caminos, querían andar haciendo lo que ellos querían, pero temían tanto a Dios que simplemente lo hacían como una obligación, como algo pesado para ellos incluso. Así es. Inclusive, hermanos, llegó el momento que hasta de Dios se olvidaron. Se quedaron con la pura ceremonia. Sí. Y vuelvo a decir, esto es un peligro, y de hecho la lección lo dice, esto es un peligro para nosotros hoy en día. Mi pregunta es, cuando tú vienes a la iglesia, ¿entiendes por qué el culto divino es como es? ¿Entiendes por qué la escuela sabática es como es? Porque si solamente nos quedamos, bueno, yo voy a la escuela sabática, se hace así, y yo participo, no participo, pero hasta ahí nada más. Hermanos, pudiera ser que estemos en la situación de aquellas personas que no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Y solamente esto se convierte en formas, esto se convierte en requisitos, en formalismo. Todos aquellos hermanos que un día dejaron la carne, ¿sabes tú realmente por qué dejaste la carne? Todos aquellos que nos decimos ser adventistas y te hemos pedido más de una vez que aprendas los hitos adventistas. ¿Sabes el por qué? Porque si no sabes el por qué, no entiendes el por qué, hermanos, nos está pasando algo como lo que pasa. Cuando tú no entiendes el por qué, cuando yo no entiendo el por qué, nunca vas a tener la capacidad de defenderlo. No vas a saber cómo. No vas a saber cómo. Ahorita les doy la palabra, hermanos, alguien por ahí levanta la mano, pero no quiero que se me vaya la idea. Este santo libro de Dios. Noten la pregunta, ¿eh? ¿Es un fin o es un medio? Nada más, hermano, nada más. Pero ¿cuál es el peligro? Que pensemos que es un fin. Y tú dices así, yo estoy estudiando la Biblia, yo estoy estudiando la Biblia, yo estoy estudiando la Biblia y yo leo la Biblia. Bueno, sí, ¿y qué más? ¿Has encontrado a Cristo ahí? No, pues no, porque yo nomás simplemente leo la Biblia. La iglesia, hermanos, la verdadera, ¿es un fin o es un medio? Es un medio nada más, hermano. Es un medio. Y a veces hay lugares donde inclusive han tomado como un fin a un dirigente, ¿no? Un dirigente también es un medio, hermano, para que tú conozcas más a Dios. La palabra de Dios es un medio para que conozcas más a Dios, para que tengas un encuentro con Dios. La iglesia es un medio de preparación para que te encuentres con Dios. Y los peligros que podemos tener o que tenemos es que convirtamos los medios en fines. Quitamos de nuestra vista, quitamos de nuestra mente a Dios y entonces lo sustituimos por algo diferente. Esto ya en la otra semana parece que se habló también un poco. Cuando quitamos a Dios de donde debe de estar y allí ponemos a un ser humano. Algunos ahí van a poner el dinero. ¿Dónde está Dios? ¿Quién sabe? Yo como predicador, tú como predicador, tú como predicador, igual podemos hacer lo mismo esto en las predicaciones. Hablamos de David, pero no de Dios. Vemos Josué capítulo 1
y nos metemos en aquel texto tan bonito, esfuérzate y sé valiente. Y entonces empezamos a hablar del esfuerzo, empezamos a hablar de Josué. ¿Dónde quedó Dios? Hermanos, esta es una estrategia que el diablo ha utilizado mucho para sacar a Dios de las iglesias, para sacar a Dios de las instituciones, para sacar a Dios del corazón, para sacar a Dios de la casa, del hogar. Es una estrategia, porque los temas son tan bonitos, hermanos, que a veces se relacionan con los hijos. Qué temas tan bonitos relacionados con los hijos, con la mamá, con el papá, con todo. Y Dios, para que nos entendamos mejor, hay muchísimos lugares, hermanos, donde se ha sustituido la teología por la psicología. ¿La psicología habla de Dios? Del yo. ¿Y la teología? De Dios. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios como un medio, vamos a conocer y entender y a estudiar la mente de Dios. ¿Sí, hermanos? Y cuando no hacemos esto, vamos a conocer y entender la mente humana. Tristemente a veces ahí nos quedamos. Esto, hermanos, no es cualquier cosa, es una estrategia del enemigo para sacar a Dios, si es posible, del universo. ¿Por qué creen que odia tanto el sábado? Y a lo largo de la historia, lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo, le ha dado éxito. ¿En el pueblo de Judá le dio éxito? Sí, le dio éxito. Por eso cuando el profeta les hablaba en el nombre de Dios, algunos hasta decían, no, pues no vamos, no lo hacemos, no queremos. ¿Dónde estaba el temor a Dios? No había. ¿Ibas a decir algo? Perdón. Sí, bueno, pues relacionado con lo que estás diciendo, hermano, de que pues hoy vemos, ¿verdad? Gracias a Dios, los errores del pueblo. En aquel tiempo se quedaron con los medios nada más. Los medios hicieron un fin para ellos y de hecho hasta de mala gana lo hacían. Pesadamente lo hacían, nada más porque le tenían miedo a Dios. Pero como ya bien dijiste, bueno, hoy en día, ¿qué tanto peligro corremos nosotros? Tal vez hemos pensado que en algún lugar del mundo hay quien diga, pues yo voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Y eso es todo. Y piensa o pensamos que por venir a la iglesia o ir a la iglesia, oye, ya estoy haciendo bien, pero las demás cosas. Ahora, si el fin decir fuera ir a la iglesia, los motivos con lo que lo estoy haciendo de veras por amor, por buscar a Dios, por escuchar la palabra de Dios, o lo hago por miedo, para que Dios esté conmigo, para que Dios no me castigue, para que me doy a entender, como estas personas lo hacían. Y una cosa más en cuanto a la ley de Dios. El mundo evangélico cristiano, la mayoría, se nos ha acusado a los adventistas pues de ser legalistas o de guardar la ley para salvarnos. Bueno, se ha dicho muchas veces, hermanos, esto no es así. La ley, el libro de Gálatas dice que la ley no es el fin, dice que la ley es un medio solamente. Nunca los adventistas hemos creído que por guardar la ley nos vamos a salvar, no. Más bien, guardamos la ley porque no vaya siendo que por desobedientes vayamos a perder esa salvación que a Cristo le costó tanto, ¿verdad? El libro de Gálatas dice, la ley es nuestro guía, simplemente es un medio nada más para llevarnos a Cristo. Entonces, pudiéramos decir que la Biblia, la iglesia, el devolver los diezmos, ofrendas, todas las cosas que nosotros sabemos, todos son medios. El único fin es el Señor Dios, es Cristo Jesús. Sí es. Hermanos, miren, en el libro de Romanos, capítulo 10, aparece un texto que dice así, porque al fin de la ley es Cristo. Mal interpretado. Sí. Y entonces ese texto lo han sacado nuestros hermanos evangélicos más de una vez, mira. Lo que a veces no entendemos, no queremos entender, hermanos, es que la palabra fin no siempre significa terminación. La palabra fin, más de una vez, significa propósito. Y cuando tú vas al griego, ¿cuál es el sentido que tiene en Romanos 10?
tú vas a encontrar que es propósito y no terminación. En otras palabras, dice el libro de Romanos, el propósito de la ley es Cristo, llevarnos a Cristo. Esto lo confirma Pablo cuando dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Esto lo confirma Santiago cuando dice que la ley nos dice que es pecado. ¿Sí? Nos dice Santiago que la ley es un espejo, ¿sí? Que nos permite ver dónde estamos mal. Y esto Pablo también lo dice cuando dice que la ley, bueno, nos indica. Yo no supiera que codiciar es pecado si la ley no dijera no codiciarás. ¿Se acuerdan de esto? Así es que, hermanos, miren, Dios ha puesto tan claro todo para que tú y yo no nos perdamos. Dios ha puesto tan claro todo para que tú y yo no confundamos los medios con el fin. Dios ha puesto tan claro todo para que tú y yo no confundamos el tipo con el antitipo. El tipo es el símbolo, el antitipo es lo simbolizado. Uno es la sombra, el otro es la realidad. ¿Sí? Hermanos, de nada sirve muchas veces la sombra si no llegamos a la realidad. Un ejemplo que alguien mencionó así, mira, tú vas a comprar algo que necesitas y cada vez que vas, tú lo vas a pagar por adelantado, sistema de apartado, y entonces te dan un papelito. Te dicen, mira, este es en pago a tu carro. Y luego vas al otro, mira, este es en pago a tu carro. La idea es que cuando tú termines de pagar, pues ahora ya no va a venir más papelitos, sino ahora va a venir tu carro. Ahora, si tú solamente te quedas con el número de papeles, bueno, ¿para qué te va a servir eso? ¿Me hago entender, hermanos? Sí, muy bien. Entonces entendemos por qué se le llama sacrificios inútiles. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué diferencia hay de la sangre de toros y de los machos cabríos con la realidad que se presenta en el Nuevo Testamento? Vamos a leerlo en Hebreos 10 del 3 al 10. Alguien que se ponga de pie y por ahí nuestra hermana le va a poner su micrófono para que nos haga favor de leer. Hebreos 10 del 3 al 10. Mientras el hermano va, aquí hay una definición de tipos. Dice que son modelos ilustrativos que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazados por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Ya lo vieron, ¿verdad? Estoy leyendo en la parte de lunes, ahí está esto que leí ahorita. Bien, ahora sí, Hebreos 10 del 3 al 10, ¿quién nos va a leer? Hebreos 10 del 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Gracias. La sangre de toros y de machos cabríos, hermanos, tiene una característica especial, o tiene una característica muy especial. No podían quitar los pecados. No podían limpiar los pecados. Ahora, ¿la sangre de Cristo? Sí. La sangre de Cristo sí. Por eso volvemos otra vez a decir, bueno, aquella gente se quedó pensando en la sangre de toros y de machos cabríos. ¿Para qué les servía esto? Esto no podía quitarles el pecado, simplemente era un símbolo de la sangre de Cristo, que esa sí puede quitar los pecados, limpiar los pecados.
¿Alguna duda, algún comentario? Adelante, Marco. Sí, quiero hablar un poco acerca del contexto histórico de la carta a los hebreos. Sí. Mire cómo dice, cuando el templo fuera destruido, es decir, el templo de Jerusalén fuera destruido, le sería necesario que su fe se basara en algo seguro. Está hablando de lo que eran los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo en general que servía en el templo. Vuelvo a repetir, cuando su templo fuera destruido, le sería necesario que su fe se basara en algo seguro y firme que no fallara. Si su atención pudiera fijarse en el sumo sacerdote celestial, en el santuario y en los sacrificios mejores que los de los becerros y machos cabríos, no desfallecerían cuando desapareciera el santuario terrenal. Así es, así es. Habla la parte del martes, el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua lo encontramos como un símbolo en Éxodo 12 del 1 al 11, creo que lo leímos en la semana. Lo encontramos como un símbolo, hermanos, en Isaías 53, 7 y 8, como algo a futuro. Y en 1 Corintios 5, 7, ya no lo encontramos como algo a futuro, sino como algo del pasado, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y en el libro de Apocalipsis 5, versículo 6, ahí encontramos una representación de esa escena. ¿Cómo es que Cristo pagó? ¿Cómo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Sí? El único digno. ¿Quieren buscar algún texto de los que mencioné? No. Ok. Entonces, miremos esta situación, hermano. Miremos esta situación. Cómo el Cordero de la Pascua, que fue inmolado, que se encuentra en Éxodo del 1 al 11, no era Cristo, sino era una representación de Cristo. Esa sangre de ese Cordero, hermanos, y de todos los corderos que en el tiempo de Israel se llevaban para perdón de los pecados, esa sangre no podía hacer nada en sí, sino era un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Mande? Así es, ¿sí? Era el tipo, era el símbolo. Después llegó el momento, cuando lo leímos en el conflicto de los siglos, que el tipo se encontró con el antitipo, ¿sí? Se encontró la sombra con la realidad. Se encontró el símbolo con lo simbolizado. Hermanos, como cristianos, no hemos de conformarnos con los símbolos, sino tenemos que llegar a la realidad de lo que Dios quiere enseñarnos o darnos. De poco o de nada sirven los símbolos, hermanos, si no llegamos a la realidad de las cosas que Dios quiere enseñarnos. Y aquí me detengo un poquito. Cuando Dios te ha enseñado algo y te lo ha enseñado como símbolo, pero si tú no lo llevas a la realidad, ¿de qué sirvió eso? Hace cuenta que tú aprendes y entiendes bien que no debes de consumir drogas. Lo aprendes bien y sabes el porqué y todo, pero si tú no lo llevas a la práctica, ¿de qué va a servir? Información nada más, pero Dios espera que lo que recibimos aquí no sea solamente información, sino esto se convierta en transformación. Esa es la realidad. Cuando tú lees algo, no espera solamente Dios que tú lo aprendas de memoria, no espera Dios que tú lo entiendas bien, no, hasta ahí no, va más allá, que eso se convierta en transformación. Si esto no llega, hermanos, a hacer una transformación en tu vida, en vano tú lo aprendiste, ¿no sirvió? ¿Sí estamos entendiendo? Bien. Jesús en el templo. Y miren qué interesante dice aquí. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. Tú eres un Dios que se complace. Gracias. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice la Escritura. Esto lo escribió David en Salmo 5:4.
Al mismo tiempo, David también dice, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa, con reverencia adoraré en tu santo templo. Salmos 5:7. Hay una escena bien importante en el libro de Ageo, capítulo 2, del 7 al 9. ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Recuerdan? La construcción del templo. Y en algún momento, hermanos, hay gente que está llorando. Está acordando del templo de Salomón tan bonito, lleno de tantas riquezas, tan grande, y está viendo las ruinas que están en ese momento, tratando de reconstruir. Pero entonces Dios envía un mensaje. La gloria va a ser mayor de este templo que del que estaba en el pasado. Y todos entendemos por qué. ¿Sí? Porque ahí en ese templo iba a entrar Dios en la persona de Cristo Jesús. Por eso la gloria de ese templo iba a ser mayor, porque acá personalmente iba a entrar Dios. ¿Sí? Esta fue la bendición que tuvo sus inicios del templo de Herodes, de la construcción del templo de Herodes. Ese fue, ya no hubo más templos, ya no hubo más templos. En ese templo hubo la bendición grande de que mismo Dios, Cristo Jesús, entró a ese templo. Por eso la gloria de ese templo iba a ser mayor que la de atrás. ¿Sí? Adelante. Sí, bueno, pues nada más comentar parte de lo mismo a la lógica humana, pues eso era pues algo ilógico. Así es. El templo de Salomón era algo grandísimo, era algo excelso, dice que nunca se había visto una obra como esa. Después de que va siendo reconstruido, pues hay un templo ahí, los que conocieron el antiguo templo dijeron, pues ¿qué es comparado este templo con el templo de Salomón, no? Entonces llega ese mensaje de parte de Dios, pues mira, yo les digo, que aunque así vean este templo, como lo ven, va a ser todavía más grande. En el antiguo templo de Salomón recordemos que la presencia de Dios, pues ya no se manifestaba, o se manifestaba nada más en una luz, ¿verdad? En algo que no todos podían ver. Así es. Pero en el nuevo templo, como ya bien dijiste, iba a entrar Dios en la persona de Jesucristo, pero de una manera visible, que todos lo iban a poder ver, que todos lo iban a poder escuchar. Entonces, por eso la gloria de ese templo iba a ser mucho más grande que la del primero. Amén. Hermanos, me detengo un poquito para comentarles que no hay una parte en la Biblia donde se mencione un tercer templo. Ya no habrá otro templo. Solamente fue el santuario en el desierto, fue Salomón en el tiempo de Salomón, ¿sí? Fue el templo de Herodes, y eso fue todo. De hecho, el santuario pues ni siquiera fue un templo. Los únicos dos templos que menciona la Biblia en toda la historia es el templo de Salomón y el templo de Herodes. Fue todo nada más. Hay un encuentro y hay una plática de la samaritana con Cristo, donde está preguntando la samaritana en qué lugar es donde se debe de adorar, si en Jerusalén o en Samaria. ¿Y cuál es la contestación de Cristo? Ni aquí ni allá. Porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ni aquí ni allá. Y esto en San Mateo, el Señor Jesús lo aclara y dice así: donde hay dos o tres en mi nombre, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué más dice? Yo estoy ahí en medio de ellos. De esto también habla el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, donde dice que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. ¿Sí? De aquí a que venga Cristo, hermanos, de aquí a que venga Cristo, bueno, va a haber reuniones como las que tenemos aquí, pero no va a haber una construcción de un templo majestuoso, especial, de esa magnitud que hubo en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Herodes. Tiempo de Herodes, ¿se acuerdan en cuánto tiempo habían construido este templo? 46 años, hermanos, casi 50 años construyendo ese templo. Sí, casi 46 años. Ahora, ese templo, ¿qué fin tuvo? Recuérdenos, hermana Pati. ¿Por quién?
A ver, ¿quién lo destruyó, hermanos? Ajá. Así es. Ahora sí, Pati. Sí. Fue Tito quien lo destruyó en el año, ¿qué? 70. ¿Se acuerdan esto? Sí. Hermanos, ya no habrá otro templo de esa magnitud. Ya no habrá templo de esa magnitud. Ahora, miren, si ustedes ven y si vemos un poquito en el Nuevo Testamento, díganme un versículo donde Dios mande a construir templos. No lo hay. ¿Sí? Es más, déjenme decirles que la idea de construir templos como los que tenemos ahorita y tienen muchas denominaciones fue de un católico. Sí sabemos esto, ¿verdad? Esa fue la idea de construir estos templos grandes, porque si ustedes se dan cuenta en el libro de Hechos, ¿dónde se reúne la gente? En las casas. En las casas, hermanos. Y no hay ningún mandato de Dios para que se hagan templos grandes. Entendemos que, bueno, tal vez la necesidad llegó el momento que se hiciera, pero los templos grandes hasta hoy en día tienen muchos inconvenientes. ¿Sí? Menciónenme uno. El bueno dinero. ¿Qué otro inconveniente podemos ver ahí? ¿La gente se conoce? No, la gente no se conoce. Se puede ayudar a la gente, se puede visitar a la gente, hermanos. A veces en un templo grande hay gente que está muriendo y los demás de cuenta nos damos. Por eso, en el plan de Dios es que otra vez, así como termina la obra evangélica, así se termina, hermanos, con templos en las casas. Hay muchos otros inconvenientes que pudiéramos mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, en una reunión pequeña, pues ahí todos nos conocemos. En una reunión pequeña, pues ahí todos participamos. ¿Sí? Y en un templo de 300 o 400 personas, ¿cuántos participan? Hay muchos que están conscientes que solamente van a ir a sentarse. No tienen participación. Entonces, en un lugar pequeño, todos tienen participación. ¿Sí? Algunos hasta 3 o 4 participaciones, porque, bueno, la necesidad sí lo amerita a veces. ¿Sí? Pero esas son las ventajas de un templo pequeño. Tal vez, por eso Dios instituyó que en sus inicios de la obra evangélica, el libro de los Hechos, las reuniones serán en casas, hermano. Y así va a terminar la obra, dice el Espíritu de Profecía, las reuniones en casas. Ahora, cuando las cosas se empiecen a poner más difíciles, es mucho más fácil que tú puedas seguir adorando en casas que en un templo grande. ¿Sí se entiende por qué? Es más, en una casa se reúnen 2 o 3 familias, pues a lo mejor la gente ni cuenta se da. Y cuando es un templo grande, ¿quién puede esconder un servicio así? Bien, hermanos, esto solamente fue un paréntesis. Qué bendición más grande que Cristo llegue al templo en el tiempo de Juan el Bautista. En el tiempo cuando Él está aquí en esta tierra. Qué bendición más grande, hermano. Y si bien es cierto que Dios no manda a construir templos de paredes grandes, pero sí es verdad también que Dios manda a construir templos humanos. Dios manda a construir templos humanos. Donde esté el lugar santo, donde esté el lugar santísimo y donde esté la presencia de Dios. ¿Recuerdan esto? Y esa es una realidad. Dice el apóstol Pablo, un texto que ustedes han visto, y lo dice en varios libros o en varias cartas. Dice que tú y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y como tal, debiéramos de cuidarnos. Debiéramos de cuidarnos porque somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo, en algunos versículos también dice así: todo aquel que destruya el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, ¿qué le va a pasar? Dios lo va a destruir a él. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas formas de destruir conoces de un templo? Hagamos la pregunta, un templo se destruye, hablando de los templos humanos, ¿un templo se destruye cuando tú metes drogas? Claro que sí. ¿Un templo se destruye cuando tú fumas? ¿Un templo se destruye cuando tú pones en tu cuerpo cosas que son veneno? Y tú no sabes que son veneno.
Por eso, hermanos, debiéramos ser cuidadosos en cuanto a esto que Dios dice, que tú y yo somos templos del Espíritu Santo y que todo aquel que destruye el cuerpo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Debiéramos de ser conscientes de lo que Dios dice, porque Dios no es un mentiroso. Cuando Dios ha dicho algo, hermano, siempre lo ha cumplido y todo lo que Dios dice lo va a cumplir. Así es que aquella gloria se iba a ver muy grande o iba a ser algo muy grande en aquel templo porque iba a entrar Cristo. ¿Y qué cuando Cristo entra en tu vida? ¿Y qué cuando Cristo entra en tu mente? ¿No será también una gloria grande? El que puedas tú decir y el que podamos decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí, hermanos, ¿qué cosa más importante? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que ahora hago, las hago en la fe del Hijo de Dios. Y sigue hablando ya de Cristo, ya no de Él. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Por eso, hermanos, es bien importante que tú y yo entendamos lo que hacemos. Dios no quiere que seamos como máquinas que hagamos las cosas por hacerlas sin entender el porqué. Sin entender el porqué. ¿Sabes tú que cuando venimos a la iglesia, todo lo que se hace tiene un porqué, tiene un motivo? Porque pudiera ser que simplemente lo hacemos porque los demás lo hacen. Pudiera ser que nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Al no entender esto, hermanos, vamos a hacer las cosas sin sentido. Vamos a hacer las cosas porque los demás las hacen. Y un día que nos pregunten, oye, ¿por qué en la iglesia hacen esto? ¿Qué va a pasar? No vamos a saber ni por dónde explicar. Y corremos el riesgo de que cualquier cosa que nos salga de aquí lo vamos a hablar, pero va a ser totalmente falso. Y después con el tiempo alguien va a decir, oye, ya entendí por qué hacen esto en la iglesia. Y la información es cerrada. Y te va a decir, pues hacen esto por esto y por esto, fuera de la realidad. Y tú le dices, oye, ¿quién te dijo eso? No, pues eso me lo dijo el hermano Pedro. Qué pena, hermano. Qué pena, porque tú, si conoces un poquito, inmediatamente vas a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que tergiversaron esa información? Lo mejor es, si no sabemos, lo mejor es decir, mira, ¿sabes qué? No sé, pero te lo voy a investigar. No decir lo que se nos venga a la mente porque podemos decir mentiras fuera de la realidad. Dice el apóstol Pablo así, hermano. Primera de Corintios 13, ¿saben ustedes bien esto? Podemos hacer muchas cosas, entregarnos inclusive en sacrificio. ¿Qué más dice? De nada sirve. Cuando hacemos las cosas sin amor, hermanos, estamos en un problema grande. Aquellos sacrificios que resultaron inútiles en el tiempo de los judíos, pudiera resultar inútiles en nuestro tiempo, porque las cosas las hacemos sin amor. Las cosas las hacemos de mala gana. ¿No dice el libro de Romanos que hagamos todas las cosas con amor? ¿Sí lo dice o no lo dice? Ahí está el libro de Romanos, hermano. Así dice, hermano. Y ahora, si pensamos en los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, hermanos, no es nomás guardar el sábado por guardarlo, porque dice la iglesia. Hay un porqué. Y yo creo que te lo sabes. Si tú no sabes cuál es el propósito de guardar el sábado, cuál es el motivo de guardar el sábado, los motivos verdaderos, cuando venga una persona a decirte cosas diferentes y tal vez hasta tú le creas. Tal vez te haga reflexionar y te va, pues sí, creo que tiene razón. El domingo creo que es, hermanos, cuando la Biblia no dice esto, Dios no dice esto. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo, hermanos? Preparar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Ir a la Biblia? No, hermano, no solamente a la Biblia, sino ¿a dónde? A Dios, a Dios. Hacer las obras sin fe se llama legalismo, hermano.
Las obras sin fe se llama legalismo y ningún legalista va a entrar al reino de los cielos. Para que tú y yo no hagamos las obras por legalismo, ¿qué tenemos que hacer? Investigar cuál es la razón y entonces tú te vas a dar cuenta que tiene más sentido de lo que tú pensabas hacer esto, hacer aquello. ¿Algún comentario de esto, hermano? Piensen en toda la lección de esta semana, hermanos, si hubiese alguna duda, si algo que no se entendió, o quieren comentar algo, bueno, pues creo que tenemos tiempo. Aquí en esta lección se nos recordaba que Dios es el creador. Dios es el creador. ¿Sí lo vieron por ahí? Nos mencionaba, por ejemplo, Isaías 6 del 1 al 5, Apocalipsis 4 del 2 al 5. Y cuando tú recuerdas o tú lees Isaías 6 del 1 al 5, y entonces Isaías tiene la oportunidad de ver a su creador, ¿cuál es su reacción? A ver, hermanos, recuerden bien, ¿cuál es la reacción de Isaías cuando tiene la oportunidad de ver a Dios? Hermano, esa es tu misma reacción que tienes tú cuando vienes a la iglesia. Podemos ver ahí Isaías, alguien lleno de reverencia, porque él se da cuenta que él es criatura y se da cuenta que Dios es el creador y por lo tanto le debe muchísima reverencia, toda la reverencia. Como tú y yo debiéramos reaccionar cuando tú sabes que está Dios ahí. Algún momento de la vida de Jacob exclama así: Dios estaba aquí en este lugar y yo no lo sabía. Hermano, el tiempo que tienes dentro de la iglesia, tú debes de darte cuenta que Dios está cerca. No hay un momento ni hay un lado donde tú puedas ir y que Dios no esté allí cerca de ti. ¿Cómo debiera ser nuestra vida, hermano? ¿Cómo debiera ser nuestra reverencia? No solamente en la iglesia, sino donde quiera que andemos. ¿O será que hay un lugar donde Dios no nos ve? Donde quiera Dios nos ve. Ahora, Dios es tan poderoso y tan grande que puede ver lo que estás pensando ahorita. Y si es algo malo, no te lo va a probar. Es decir, no te va a felicitar por lo que tú estás pensando. Si es algo bueno, hermanos, pues la honra y la gloria sea para Él. No hay un momento de nuestra vida que Dios no vea lo que tú piensas. No hay un momento de nuestra vida que Dios no vea los planes que tenemos. No hay un momento de nuestra vida que Dios no pueda vernos y conocernos al 100%. Es más, Dios nos conoce desde hace miles de años antes de que ya sabía que íbamos a estar ahorita, ¿sí?, en este lugar los que estamos. Ya sabía Él de cada uno de nosotros. Y también sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, años. Algo que tú y yo, hermanos, lo ignoramos totalmente. Totalmente. Por eso cuando Isaías tuvo esa bendición de estar tan cerca de Dios, por eso hizo de esa manera. ¿Se acuerdan de Josué? Cuando se dio cuenta que estaba junto a Cristo. ¿Sí se acuerdan de esto? Están en guerra y entonces llega una persona imponente ahí y le dice: Josué, a ver, ¿tú eres de los nuestros o eres en contra? Y era Cristo. Y entonces le dice, no, pues nada más yo soy el capitán de las huestes celestiales. En ese momento Josué baja, se postra, dice: habla, que tu siervo escucha. ¿Cómo debiera ser tu reverencia y mi reverencia ante Dios? Todos los días de nuestra vida. Y otras preguntas: ¿estás tú reverenciando a Dios como lo que Él es? ¿Te estás comportando muy bien con esa reverencia que debe de haber cuando vienes a la iglesia?
Preguntas para reflexionar, hermanos, porque finalmente Dios lo sabe todo, nos conoce todo. Yo puedo decir, no, yo soy muy reverente. Hermano, Dios me conoce, Dios te conoce. Yo te invito a que si no le hemos dado la reverencia a Dios de vida, lo hagamos, hermano. Lo hagamos con su ayuda. Porque de lo contrario, tal vez un día nos pida cuentas. ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿Cuántas cosas creó Dios? Todo. Tú creaste todas las cosas, decía yo. Todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Todo. Inclusive a ti y a mí nos creó con un propósito especial. No estamos aquí al azar. No, Él tiene propósitos para ti y para mí. Posiblemente los propósitos que tiene para ti no sean los mismos que tiene para otro hermano, terrenalmente hablando. Pero Dios tiene propósitos para ti. Dios tiene propósitos para mí. Creo que debiéramos de reflexionar más a fondo sobre estas cosas. Debiéramos de ver la necesidad de nuestras vidas de conocer a Dios más, de acercarnos más a Dios. Ojalá, hermanos, que nuestra idea de estudiar profecía no sea solamente entender las profecías, sino que sea el motivo más grande, conocer más y mejor a Dios, acercarnos más a Él y tener una vida más estrecha con Él, una vida de comunión más con Dios. Si hay algo nuevo, hermanos, que me esté viendo, voy a repetir lo que hemos dicho. ¿Cómo es que tú te puedes relacionar con Dios? Estudia su palabra con oración. Y dile que te diga qué quiere enseñarte. Platica con Dios. Porque cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Pero cuando tú oras, tú le estás hablando a Él. Y esa es una comunión que nunca debe de terminar. Por eso el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. Que cuando vayas al trabajo, tú estés platicando con Dios. Cuando estés en casa, tú estés platicando con Dios. Y una conversación, hermanos, que no termine nunca. Deseamos en alguna ocasión que a Dios hay que platicarle todo, hermanos. Y todo, cosas buenas, cosas malas, hay que platicárselas. Finalmente Él ya las sabe, ya las conoce. ¿Sí? Pero cuando nosotros se las platicamos, Él nos va a ayudar para que reflexionemos y digamos, esto que estoy haciendo, ya no lo voy a hacer. Hermanos, en la conversación que Dios tiene con sus hijos, más de una vez Dios hace preguntas. ¿Lo han visto ahí? ¿Sí se acuerdan con Adán? Más de una vez Dios hace preguntas. Esas preguntas que hace Dios no es para obtener información, Él lo sabe todo. Esas preguntas que hace Dios cuando platica contigo, cuando platica con la gente, es para que reflexiones, para que reflexiones. Y si tenemos que hacer cambios, hermanos, los hagamos con su ayuda y para la honra y gloria de Él. Quiero pedirle a alguien que lea los últimos párrafos que se encuentran en la parte del viernes. A ver, alguien, hermanos, que le ayude, hermano Marco. Las escrituras. Sí, por favor. Sí, adelante, hermano. Las escrituras dejan claro que Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Su vida fue la única sin pecado, el único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre. Él es el Cordero de Dios sin mancha y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna. Al mismo tiempo cargó con nuestra culpa, satisfaciendo así el juicio que es la respuesta de Dios a la maldad. Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en torno al trono de Dios, se le dice que deje de llorar, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis 5:5. Piensa además en cuán grave es el pecado y cuán caída está realmente la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer las exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley, colocarlo otra vez en armonía con el cielo.
Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Gracias. ¿Cómo estudiar la profecía? En esta semana aprendimos que a través de tipos y antitipos. Que Dios los bendiga a todos. Amén.